Hola, ¿cómo están? Tengan todos y todas muy, pero muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa. Ahí estamos adelantando las noticias después de las vacaciones, por lo menos que tuvimos la suerte de tomar. Una realidad que no da descanso, una coyuntura política y sobre todo económica que apremia y que convoca, creemos nosotros desde este segmento, a ampliar el pensamiento, ¿no? Cuando más es de noche, más tenemos que echar luz. Y la luz viene de la mano de los pensamientos que a veces solemos descartar porque no son los que esperamos o porque nos incomodan o porque nos interpelan. Eso es lo que vamos a tener acá, porque creemos que es una apuesta a intentar caminar mejor el trayecto que nos queda. Difícil, claro, pero no por eso menos desafiante. Compartimos con nosotros los anunciantes y empezamos el programa. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Como le dijimos al principio del programa, nuestra apertura se trata de pensar. Y justamente el pensamiento es un rayo de luz. Y ese rayo de luz, más sombras hay, más necesario se vuelve. Y por eso es que tomamos contacto esta mañana con el analista político Rosendo Fraga. Ahora, Rosendo, gracias por darnos tu tiempo para compartirlo con nosotros. ¿Cómo estás? No, gracias por llamarme. Me di cuenta que te estoy tuteando. Espero que lo tomes no como una falta de respeto, sino como una No, sensación todo lo de cercanía. contrario. Todo lo contrario. Y al que tuteo siempre, ¿cómo no le voy a tutear si es mi hermano de aventuras, el querido Walter Brown? Hola, Walter, ¿cómo va? Muy bien, Diego, qué gusto verte de nuevo por acá, y también qué gusto encontrarnos con Rosendo, alguien que siempre nos ayuda a pensar, como vos decís, y darnos un poquito de luz sobre, bueno, un momento tan complicado y tan delicado que tiene la Argentina hoy, ¿no? Sobre todo, Rosendo, y te involucramos ya directamente, en este ejercicio tan desacostumbrado últimamente de pensar con personas que a lo mejor no sabemos si son específicamente lo que queremos escuchar. Pero eso es lo que hay que hacer ahora más que nunca. Y por eso te queremos preguntar, Rosendo, ¿cómo ves vos, difícil sintetizarlo, el momento que está pasando la Argentina hoy? Bueno, hay una palabra muy usada que se llama disrupción. Disrupción. Yo te diría que acá, si yo miro para atrás, bueno, desde el 46, cuando irrumpió el peronismo, no ha habido momento tan disruptivo. Porque el peronismo, desde cierto punto de vista, no ideológico, pero político, significó alguien que ganó contra todos los demás partidos políticos y que gestó un movimiento político nuevo, disruptivo. Ahora, cuidado, Milei también es una manifestación local de un fenómeno global. Cierto. Y esto hay que tenerlo presente, porque en Occidente estamos viendo varios, ¿no es cierto?, ejemplos de ese tipo de liderazgo disruptivo, cada uno con su matiz. El mismo Milei lo dijo durante toda la campaña: yo soy Trump, Bolsonaro y el Partido de España en Argentina. Y ahora va a Italia a ver al Papa, pero también a Meloni, que es, yo diría, de esta tendencia política, es la figura hoy en el poder más importante. Walter. ¿Y cómo ves la relación que hoy tiene Milei con los gobernadores? Este escenario de conflictividad que se ha presentado después de lo que fue el fracaso del tratamiento de la ley bases en el Congreso, Rosendo. Bueno, yo de esto te diría que yo me remonto a un conflicto así
a unitarios y federales. Me remonto a, yo diría, a los mediados del siglo XIX en este caso, no al 40. La Argentina es un país federal y yo creo que un conflicto donde, como el que se está dando y está en desarrollo en ese momento, el presidente versus provincia, no se registra de aquella época. Hemos tenido de un presidente con una provincia. Uh-huh. Y frente a eso, normalmente el presidente ha intervenido en las provincias, ¿no es cierto? Bueno, hoy el punto es que se plantea un conflicto entre las provincias en su conjunto, ¿no es cierto? No es una provincia u otra provincia, y ya no son provincias opositoras u oficialistas, ¿no es cierto? Tenemos provincias como Santa Fe que, ¿no es cierto?, integran la coalición cercana al oficialismo, que está en una actitud de mucha respuesta. Y esto hay que manejarlo con mucho cuidado, porque las crisis escalan por error de cálculo normalmente. Uh-huh. Las crisis escalan por tomo una decisión pensando que mi adversario va a actuar de determinada manera y actúa de otra. Yo creo que por eso hay que tener presente, hace un par de semanas, cuando empezó la crisis con los gobernadores, y Milei dijo, lo voy a fundir, un vicegobernador patagónico respondió, si hacen eso, no, vamos a dejar de enviar petróleo y gas a las grandes zonas urbanas del país. ¿Qué quiere decir con esto? No es que esto va a pasar, pero esto ya es público. Es decir, si Milei escala el conflicto con las provincias, creo que va a tener respuesta por parte de las provincias. La idea, voy a rendir las provincias. Es decir, bueno, eso es la idea política, pero eso es un conflicto político muy importante. Rosendo, me quedé con la palabra que usaste para comenzar el diálogo con nosotros, que es la disrupción. Y uno debe estar de acuerdo porque es claramente un elemento disruptivo el fenómeno Milei. Ahora, ¿cómo se lleva esta disrupción con la democracia, o por lo menos con la democracia que nosotros conocimos? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque vos nombraste a Bolsonaro también, y fíjate, y nuestros televidentes seguramente lo saben, que Bolsonaro está siendo enjuiciado en Brasil, se acaba de descubrir hasta grabaciones de un plan golpista, o sea, de un atentado a la democracia que estaba haciendo Bolsonaro para perpetuarse en el poder. ¿Hasta dónde la disrupción viene también a llevarse la democracia que conocimos? ¿O va a ser un riesgo de que se lleve la democracia tal como la conocimos? Quiero que te diga, lo mismo está sucediendo en Estados Unidos. Trump está siendo enjuiciado por una acusación de golpe por la toma del Congreso norteamericano, uh-huh. ¿Cierto? Es una situación muy, muy semejante, porque entre Bolsonaro y Trump es un proceso que se está desarrollando de forma muy semejante. Va 2 años atrás de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y por eso para la estrategia de Bolsonaro es muy importante lo que suceda en las elecciones de mandato, ¿no es cierto?, de este año. El tema es que acá hay una cuestión de fondo, de debate, discusión política y, digamos, democracia representativa o democracia delegativa. Esto es en teoría política. Es decir, ¿cómo tiene que funcionar la democracia? ¿En base a la representación o en base a la delegación de poderes del líder? ¿No es cierto? Bueno, yo diría que es el tema. Lo que pasa es que este tema, en los años recientes, se vinculaba más, ¿no es cierto?, en la democracia delegativa con los populismos del chavismo. Lo que estamos teniendo hoy es el tema de tendencias a democracias delegativas, no representativas, sobre la derecha en términos ideológicos. Este tema de un líder político electo popularmente, que incluso mantiene apoyo popular, ¿no es cierto? Bueno, podría terminar ejerciendo el poder en forma, autoritaria o más o menos autoritaria, pero con el voto.
pero con el consenso. Esa es la característica. Sí, yo creo que el caso Bukele me parece que expresa con mayor dramatismo esta contradicción, ¿no? O sea, valores democráticos de la democracia que conocíamos absolutamente nulos, pero una sociedad que acompaña. Walter. Sí, con mucha fuerza, ¿no? Sobre Sí, todo y lo que acompaña ha sido mucho. Y acompaña la mucho. reelección de Bukele, ¿no? Lo que me pregunto, Rosendo, es si el único escenario que le queda por delante a Milei es avanzar hacia ese modelo de imposición por la fuerza y de prescindir del Congreso, o te imaginás que se viene, bueno, una etapa diferente de diálogo en el momento en el cual se le empiecen a agotar a Javier Milei las herramientas para administrar la crisis que tenemos. A ver, las cosas ocurren muy rápido. El gobierno recién mañana cumple 2 meses de gobierno. Sí. Y ya hemos tenido los proyectos en el Congreso, bueno, el rechazo, pero el rechazo, Milei fue el que terminó, ¿no es cierto?, retirando el Congreso. Todo esto ha pasado en 2 meses, ¿no es cierto? Como también la inflación, más protestas en la calle, confrontación con movimientos sociales, con sindicatos. Me parece que la velocidad de la crisis es muy importante. Error de cálculo y velocidad son 2 conceptos muy importantes para analizar las crisis políticas en este punto. Yo realmente hoy veo una situación abierta, porque el punto quizás es que no es que Milei no quiera negociar, no quiere que se note que negocia. Claro. O sea, su disposición a negociar ya la mostró. No es que es imposible la negociación, pero para su imagen, para su autoimagen, el tema es negociar sin que se note, ¿no es cierto? Y por eso recurrentemente le va a los tweets, a las redes y plantea cómo está negociando y al mismo tiempo los está agrediendo, criticando. Bueno, porque su contradicción es esta en alguna medida. Yo no descarto que habrá nuevamente una instancia de negociación, pero a ver, no descarto la escalada. Yo la escalada la veo hoy más con los gobernadores que en el Congreso. Bueno, que hay una correlación entre ellos, pero no una correlación absoluta, ¿no es cierto? Y veo que hoy lo veo más peligroso al conflicto con los gobernadores, que analizamos precedentemente, que con el Congreso. Rosendo, y el mapa político está bien definido y está claro, ¿no? Imaginemos una pulseada, ¿no? ¿Cierto? Un presidente contra el resto del mundo, o por lo menos contra el resto del país. Ahora, ¿cómo juega en esta pulseada y en los tiempos de esta contienda la presión social? Porque el pueblo, la gente, la ciudadanía, cada uno le ponga el nombre que mejor le calce, no está expectante o no es un jugador que simplemente mira, es un jugador que está sufriendo y mucho la coyuntura. Y no sé si hay demasiado tiempo para ver cómo se resuelve arriba lo que está doliendo abajo. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo te diría que simplificando el análisis, la variable en este sentido es la inflación. La tasa de inflación es, el detonante social, punto, ¿no es cierto? En este sentido. Y acá yo creo que la situación para mí es muy difícil. Yo puedo decir, el 20% de inflación es bueno porque está bajando. Pero para la gente, 20 o 25 no percibe, ¿no es cierto?, tanta diferencia. Bueno, yo creo que el conflicto social funciona, yo lo llamo con la teoría del resorte. Es decir, no es una proyección matemática de una curva, como se analiza la economía. Es un resorte que acumula y en algún momento salta. A veces ni sabemos por qué salta. Bueno, con inflaciones 20, 25%, no se puede sostener situación mucho tiempo, ¿no es cierto? Y el tiempo social habría que medirlo en meses, es decir, no años, meses. No, hablar de la elección de medio mandato es mucho tiempo viendo lo social, pero cuidado con la aceleración.
¿no es cierto?, de este tema, de lo social, y lo más aproximado para medir eso, para mí, es la inflación. Bien, Walter. Desde lo discursivo, la decisión de Milei de haber bajado la ley ómnibus del Congreso y señalar que quería exponer a la casta, que quería, bueno, despertar a los leones pensando en la elección ya del año que viene. ¿Vos creés que esto que ocurrió en el Congreso lo fortalece realmente o simplemente es el discurso de él para no sentir tanto la pérdida de lo que fue el debate nulo finalmente en la Cámara de Diputados? No, yo creo que está abierto, es decir, yo no descarto que vuelva a intentarse una negociación, ¿no es cierto? Y hay expresiones al respecto, pero guarda, esto puede escalar, te insisto, por error de cálculo en esa cuestión. Y bueno, y unas palabras, ¿no es cierto?, puede transformarse y llevar a otras palabras del otro lado, ¿no es cierto? Entonces creo que estás caminando un poco por un día, donde tu intención es caminar por el, pero cuidado, te podés caer en este punto, ¿no es cierto? Y además hay otro protagonista que la justicia. Teóricamente, bueno, y prácticamente, si hay un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿quién define? Define la justicia. Claro. Este es el marco institucional, ¿no es cierto? Es decir, hay un tercer poder, esa es la base del sistema republicano, el tres poderes es el que define. Y en una crisis que se precipitará, escalará, la Corte puede definir con su posición. Rosendo, empezamos haciendo una pregunta difícil y me parece que, no sé si debe haber una pregunta más difícil para un analista político, que es preguntarle sobre el peronismo, ¿no? Esa cosa a veces inasible y con tantas caras, tantos nombres y tantos movimientos para aquí y para allá. Pero quería cerrar este diálogo dejándote la más difícil para el final, creo que es, ¿y el peronismo? No, a ver, el peronismo es la fuerza política que tiene más estructura y más poder. Vos mirá, el Senado tiene 33 sobre el Senado. En diputados tiene 97. Ahora, el bloque de Milei 38. Y guarda que tampoco están del todo unidos. El bloque del PRO otro tanto. El bloque radical tampoco llega a 40. El de Pichetto se acerca a 20. Innovación Federal se acerca a 10. Mirá, ¿qué es lo que pasa? Vos ponés el peronismo, sigue siendo el porte principal. La gran crisis se ha dado en el campo no peronista. Bien. Sin duda. Rosendo, valoramos mucho tu contacto, tu tiempo y bueno, seguramente la Argentina nos demandará más charlas como esta que nos viene muy bien. Muchas gracias. No, gracias a usted. Hasta pronto. Hasta luego. Un fuerte abrazo, Rosendo. Bueno, lo disfrutamos mucho. Sí, la verdad que siempre me encanta escucharlo y charlar con Rosendo sobre la realidad y sobre lo que está pasando, porque tiene una visión muy amplia, ¿no? Con su historia, con su historia de análisis tal cual, y poder proyectar lo que puede venir en un momento en el cual hay mucha incertidumbre, ¿no? Después de lo que pasó en el Congreso, sobre todo por lo que puede llegar a venir en materia económica y social, como señalábamos recién, ¿no? Y sobre todo como esto que vamos a machacar mucho este año, vamos a escuchar, no escuchemos siempre lo mismo, ¿no? No estemos atentos solo a lo que queremos escuchar. Porque entonces estamos en una ficción, estamos en un engaño y no avanzamos. Entonces vamos a escuchar, a ver esto, y vamos a quedarnos con lo que cada uno quiera para ver si podemos entender mejor las cosas. No te vayas, no se vayan. Walter, vos, por favor. Por favor. Sos el menos indicado porque hacemos una pausa y hablamos, sí, de la economía. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Lo dicho, la economía, Walter, a ver, ¿por dónde empezamos? La inflación que dicen en el gobierno y dice el ministro de Economía que va a bajar. Sí, señor. Con cifras, para mí, que suenan a una expresión de buena voluntad, pero ¿con qué anclaje en lo que son los números reales, por lo menos hasta el día de hoy? Bueno, vamos a conocer ya en algunas horas Sí. lo que tiene que ver con el inicio oficial del mes de enero, en torno al 20%, que te marca lo que ha sido, bueno, un descenso de la inflación respecto del 25,5 que tenías en diciembre hasta el cierre del mes pasado. En las primeras semanas del mes de febrero, ese descenso continuó. No estamos en un nivel tan alto como el que teníamos el mes pasado. Ahora bien, lo que se viene es el impacto del aumento tarifario. Con esta pulseada que hay por quita de subsidio a las provincias, ¿cómo va a impactar el aumento del transporte en todo el país? No solamente en el interior, también en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, donde también se van a quitar los subsidios y donde ya sabemos lo que ha sido la pulseada por el valor del boleto, del colectivo, del subte y del tren. Eso va a impactar muy fuertemente en los índices inflacionarios de los que vienen, no solamente el transporte. El aumento del combustible, que sabemos, el ministro Caputo destacó como el incremento del impuesto a los combustibles le ayudó a compensar lo que no fue el aumento de retenciones que no se le permitió con el debate de la ley ómnibus. Entonces, lo que tiene que ver con el aumento del precio del combustible se empieza a trasladar a toda la cadena logística. Eso impacta en todos los precios de la economía, sobre todo en aquellos productos que vamos a buscar al supermercado. Habrá aumento en el precio de alimentos. Súmenle el aumento de las prepagas, que ya empezaron a comunicar los nuevos incrementos, el aumento de las cuotas de los colegios a partir de que se inicie el periodo lectivo y los otros aumentos que están girando en torno a la economía. Cada vez que tenés una inflación del 20-25% se empieza a reajustar todo el circuito. ¿Qué proyecta el ministro de Economía? Que de todas formas, pese a todo ello, la inflación va a bajar de a 5 puntos por mes. Con lo cual llegaría, en un ejercicio hipotético que estaba observando, a tener en el mes de marzo una inflación de 9%, una inflación de un dígito contra el 20% con el que cerramos en el mes de enero. ¿Es posible? Déjame ponerle mi cuota de incertidumbre también a este tema, ¿no? Los economistas de las diferentes consultoras están calculando que ese escenario recién se podría alcanzar a mediados de año, por el mes de junio, una vez que ya hayan ingresado sobre todo los dólares de la cosecha, lo de la cosecha gruesa, lo de la cosecha de las hojas, que gracias a Dios las lluvias empezaron a contribuir a recuperar un poco a lo que venía en descenso, que era el rinde finalmente de la cosecha. Bueno, finalmente, cuando eso se termine de cumplir y los dólares empiecen a ingresar a la economía, van a contribuir a descomprimir el mercado cambiario, a bajar el tipo de cambio y por ende también a bajar un poco el ritmo de la inflación que estamos viviendo. Llegaríamos a mediados de año con una inflación de un dígito. El punto de discusión acá para todos nosotros... ¿Y mis ingresos, nuestros ingresos? Exactamente. ¿Cómo si no es la paz del cementerio? ¿Cómo va a impactar las paritarias en el tema de la inflación, ¿no? Discusiones que se empiezan a dar y que van a seguramente a ir incrementándose y a ir elevando la temperatura en la medida en que avancen los meses de inflación tan alta. Porque hay una recuperación del poder adquisitivo que no se está dando, hay una fuerte pérdida del poder adquisitivo, se calculó en el mes de diciembre en torno a los 14 puntos de tu salario, algo que fue muy fuerte. Sí, sobre todo porque la recesión también va a ayudar a que baje la inflación, lógicamente. Efectivamente. Porque si nadie compra. Entonces, no sé si hay que ponerse tan contento tampoco. No, porque ¿cuál es la estrategia económica del gobierno? Quitar los pesos de la plaza, secar la cantidad de pesos que andan dando vuelta por el mercado. Eso implica recesión, menos pesos en el bolsillo, menos compras que se hacen. Ha caído el consumo, menos compras que se hacen, menos producción de las empresas, menos producción igual a recesión. Entonces estamos en un escenario de recesión más inflación, lo que se denomina estanflación, situación compleja para ir desenredando esa maneja
de aquí en adelante. ¿Cuál es el hilo que se va a cortar? Primero, sí. ¿No? ¿Cuál es el que va a sufrir más? ¿El empleo? ¿El poder adquisitivo del salario? ¿Las jubilaciones que no tienen modificación aún en su fórmula de cálculo? Habrá que verlo en los próximos meses. Lo cierto es que desde lo fiscal los números lo están cerrando. Enero alcanzó un equilibrio financiero, algo que es muy difícil de alcanzar. Generalmente el primer trimestre cierra con superávit primario, pero en este caso alcanzaron equilibrio financiero, que implica superávit primario, es separar los pagos de la deuda. Bueno, en este caso lo sumás y así alcanzaron el equilibrio. Habrá que ver cómo cierra febrero y sobre todo cómo viene el resto del año. En recesión, el ajuste fiscal es más fuerte y se consigue más rápido alcanzar esa meta. El costo es el social, que se está atravesando hasta que la inflación empieza a bajar y la economía empieza a recuperarse. Lo estuvimos hablando con Rosendo y lo hablábamos también fuera de cámara. Está claro que aquí, de todo el análisis, falta el determinante, que es qué va a hacer la gente cuando realmente ya no tenga más. Exacto. Si se va a quedar diciendo, bueno, o si va a tomar un paso adelante. Las grandes crisis argentinas han sido marcadas siempre por la gente y con los dirigentes detrás. Sin duda. No te 2001 olvides, como lo más cercano que tenemos. no te olvides dos cosas importantes. Una, tenemos un 40, 50%, quieren ponerle ese número, de economía en negro. Con lo cual, Claro. la inflación, Sí, las paritarias ahí no corren. ahí no, ni siquiera tenés la ayuda de la paritaria. Por otro lado, la discusión del gobierno con las provincias que empiezan a perder subsidios para pagar determinadas cosas y que no pueden hacer frente al conjunto de gastos que tiene una provincia, básicamente salarios estatales. Y cuando empieza a crujir esa relación entre los gobiernos provinciales y los trabajadores del Estado en cada uno de los distritos, habrá que ver quién es el que termina pagando el costo. ¿Será el propio gobernador? ¿El gobernador trasladará el problema? Ah, no, es la nación la que no nos ayuda. ¿Cómo termina esta situación? Y más allá de trasladar culpas, ¿cómo sigue la vida de nosotros, no? Pues cómo seguiremos nosotros, bueno, por lo menos tratando de pensar juntos qué es lo que nos gusta. Y como siempre decimos, Walter, desde que nos conocemos, y tratando que los peores estén mejores y que sean atendidos lo más rápidamente posible. Eso abogamos. Gracias, Walter. A vos, Diego, un gusto verte. Gracias a ustedes en el desafío de escuchar no siempre lo que quieren, pero sí lo que debemos comunicar. Nos vemos la semana que viene.